ya está con nosotros el doctor Óscar Ugarte, ministro de Salud, para conversar de todos estos temas. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar en 90 Central. Buenas noches, gracias por la invitación. A usted. Bueno, doctor Ugarte, ahora que hemos escuchado la conferencia junto a la premiera, la señora Violeta Bermúdez, lo que nos ha llamado la atención poderosamente es que no saben dónde está este lote de vacunas extra que en teoría habría sobrado, que está fuera de la lista dada. ¿Dónde están las vacunas? Bueno, para eso hemos formado una comisión investigadora que preside el doctor Fernando Carbone. Desde que nos informáramos de esto el día domingo, y nos confirmaran los dos ex viceministros de que habían sido vacunados y que había un contingente más de profesionales del ministerio, que esto se había producido, informamos a la premier y al presidente, y ahí se produjo lo que ya ha sido informado por la propia presidenta del Consejo de Ministros, es pedir una declaración jurada a todos los ministros, viceministros y funcionarios de todos los ministerios si es que habían sido beneficiados también en forma indebida con esta vacuna. Eso fue el día domingo y ahí se confirmó por declaración de la exministra Astete que sí, que ella había sido vacunada. La decisión del presidente, él mismo lo dijo esa noche, era que todo aquel funcionario de cualquier nivel que haya sido beneficiado indebidamente con esta vacuna quedaba fuera del cargo público que estuviese llevando, y es por esa razón que formamos la comisión investigadora. Ahora, ¿por qué formamos una comisión investigadora? Justamente porque no se tenía información de cuántas vacunas llegaron, cuántas hemos utilizado, cuántas están sobrando, dónde están, etcétera, y además la relación de los beneficiarios. La lista que se ha conocido ayer es porque a partir de ello el Instituto Nacional de Salud solicitó a la Universidad Cayetano Heredia esa lista de las personas que se beneficiaron. Doctor Ugarte, y esto fue lo que nos informaron. Claro, pero en esa ¿no? lista hay 487 nombres y lo que queda claro es que la importación fue por 3.200 dosis. Entonces, sumas y restas, ahí o todas las vacunas deberían estar con el doctor Málaga, que fue el que solicitó este lote adicional, o en todo caso, o están en el mercado negro y estas que se venden por Mercado Libre sí son vacunas reales, o en todo caso hay otras personas vacunadas que están siendo escondidas, por decirlo de alguna manera. No puedo opinar cuál es la alternativa. Justamente para eso hemos formado la comisión investigadora, además en un plazo muy perentorio de 10 días. Ya vamos en el segundo día, digamos. Y yo estoy seguro que con el trabajo que está haciendo la comisión, que además no solo lo integran funcionarios del ministerio, sino un representante del Colegio Médico, un representante del Colegio de Enfermeros, un representante del Colegio Químico Farmacéutico, vamos a tener esa información y en función de eso se aplicarán los correctivos que sean necesarios. Y usted, por ejemplo, además, les cree a los... Por ejemplo, dicen que han pedido estas declaraciones juradas, pero, por ejemplo, frente a usted, en su cara, la doctora Mazzetti hasta en 2 oportunidades le negó haber recibido la vacuna. Y, sin embargo, ya nos dimos cuenta que eso no era cierto. ¿Por qué creer, entonces, en las declaraciones juradas de otros funcionarios? No, ya esa fue una primera medida, digamos. Ahora es la comisión investigadora que está interrogando a los responsables, quienes tendrán que dar mayor información. Pero al margen de lo que avance la comisión, que yo creo que va a ser muy importante, ya por iniciativa también de la presidenta del Consejo de Ministros, se ha comunicado al Congreso, que tiene una función obviamente de fiscalización, a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial, al Ministerio Público. Entonces hay procesos que se van a continuar, que son paralelos al trabajo de la comisión investigadora nuestra, y que ampliarán, porque además ahí son esas instancias las que deben definir si es que hay responsabilidades penales o de otro orden, ¿no es cierto? Entonces, como todo proceso de investigación, esperemos a culminar, pero
nosotros hemos tomado ya las medidas preventivas que el propio presidente de la República ha informado, pero además lo que nosotros queremos es que sea la comisión investigadora la que avance, porque no nos corresponde hacer la investigación y además lo que nos corresponde es asumir las responsabilidades de garantizar la vacunación, porque una de las cosas que quiero decir es nada de lo que ha sucedido compromete la idoneidad del proceso de investigación fase 3 que da los dos resultados básicos para poder aplicar la vacuna. ¿Cuáles son? Que es efectiva y que es segura. Eso yo creo que hay que reafirmarlo, eso no está en cuestión para nada y por lo tanto lo que nosotros estamos es en aplicación, ¿no es cierto? Y no está en cuestión, o sea, por un lado, claro, no está en cuestión la efectividad, que la vacuna sea segura y sea buena, pero no está en cuestionamiento la forma de la negociación de la vacuna de Sinopharm, si estas vacunas de cortesía para funcionarios, por ejemplo, de Digesa, que luego tuvieron el don de mando en las negociaciones, en las compras, en las firmas de los contratos, incluidos funcionarios de la Cancillería, el zar de las vacunas incluido, la canciller, que todas las negociaciones que se cayeron de AstraZeneca, de Pfizer, durante el año y que nadie entendía por qué se caían, que todo estaba finalmente direccionado para comprar Sinopharm? No tiene por qué ser necesariamente así. La investigación lo va a determinar, pero nuestra apreciación es que el proceso de investigación, al margen del proceso de negociación, el proceso de investigación se ha desarrollado dentro de los cánones propios de una investigación. Ahora, la negociación, se informará en su momento todos los procesos que ha seguido, pero además no ha sido solo con Sinopharm. Sinopharm es quien más ha avanzado porque hay una oferta amplia de 38 millones, pero se ha continuado con Pfizer, que ya se suscribió el acuerdo por 20 millones, también con AstraZeneca y también con este mecanismo promovido por la Organización Mundial de la Salud que se llama COVAX Facility y que es, digamos, una bolsa a la cual aportan los diferentes laboratorios, incluyendo AstraZeneca, Pfizer, pero etcétera. En este caso, todas esas negociaciones se retomaron luego, porque la información que se dio y que dio incluso el Ejecutivo es que cuando llegaron al gobierno, lo único firmado, lo único avanzado era COVAX Facility, que el año pasado se cayó el convenio o las negociaciones con AstraZeneca, se cayeron las conversaciones con Pfizer. ¿No sospechan corrupción? O sea, simplemente los funcionarios del laboratorio Sinopharm dieron las vacunas por generosidad, porque eso no pasa con los de AstraZeneca, no pasa con los de Johnson & Johnson, que también hacen ensayos clínicos en nuestro país. No dan vacunas de cortesía. No, efectivamente no dan, pero eso es lo que las investigaciones determinarán, si es que hay este supuesto firme y quiénes son los responsables. Lo que el presidente Sagasti y la señora Premier han marcado claramente es que la investigación tiene que ir a fondo, tienen que dar respuesta a esas preguntas que con toda lógica hace la prensa y con seriedad, porque finalmente lo que hay que hacer es responder a esto que para todo el país causa una profunda indignación y por lo tanto hay que hacer los correctivos que sean necesarios hacer. Y me imagino que también a usted le causa una indignación particular porque usted ha padecido de COVID. Usted se enfermó estando viajando a Loreto, atendiendo la emergencia cuando se vivía, por ejemplo, la crisis del oxígeno. Y ahora como ministro se está viviendo nuevamente la crisis de oxígeno. Hay estos informes de Defensoría que hablan de 12 hospitales que no tienen oxígeno, otros hospitales que están ya por perder el abastecimiento. La gente tiene que llegar con su balón de oxígeno. ¿Qué vamos a hacer con este tema que es urgente, ministro? Dentro de pocos días vamos a hacer un informe completo al respecto, pero yo puedo avanzar porque se están haciendo negociaciones y pasos, se están retomando iniciativas que por alguna razón quedaron truncas, digamos, en el segundo semestre del año pasado, pero, por ejemplo, la Iglesia, no solo la Iglesia, sino otras instituciones en esta iniciativa que se llama Respira Perú, han donado el día de ayer 2 plantas de oxígeno al Hospital Loaiza, cada una de 20 metros cúbicos por hora, que abastecen perfectamente durante 24 horas a 20 camas.
de hospitalización y por lo tanto el Hospital Loaiza desde ayer con estas 2 plantas tiene una atención para 40 camas adicionales a las que tenía y con ese mismo esfuerzo, pero no necesariamente solo por donación, sino además el esfuerzo que el gobierno hace de compra, aparte de otras donaciones del sector privado y otras instituciones, se va a ir cubriendo. Lo que nosotros, y esa es mi intención desde que he asumido la cartera, es que esto sea lo más acelerado posible, porque lo que necesitamos es justamente cubrir esas necesidades, porque eso salva vidas. Es que usted lo dice bien. Usted acaba de ingresar al ministerio, finalmente la responsabilidad de las decisiones que se tomaron o no se tomaron no recae en usted, pero tiene que resolver esta papa caliente porque sin oxígeno la gente no vive. Entonces, ¿cuándo la gente va a poder tener oxígeno? Porque mientras se negocia, se trae, se abastece, en estos momentos hay muchísimos peruanos que no tienen cómo respirar, cómo combatir a la COVID-19. Así es, tiene toda la razón y se está dando los pasos acelerados para que esto se pueda resolver en el plazo más breve posible. No quiero aventurar ninguna información hasta tener justamente la respuesta. Sabemos, por ejemplo, porque esto ya fue anunciado, que hay una donación del gobierno chileno al gobierno peruano de 40 toneladas semanales. Desde que eso fue informado, estamos en el proceso logístico de cómo se va a implementar en los próximos días la transferencia, porque, como comprenderá, trasladar 40 toneladas de oxígeno requiere envases muy grandes, requiere transporte, y eso está en revisión no solo por parte de las digamos, autoridades del país, sino además estamos recibiendo y se va a concretar un apoyo muy importante del sector privado para poder garantizar ese traslado. Bien. Entonces, hay iniciativas que seguramente en los próximos días y semanas van a permitir. Entre tanto, para protegernos frente a eso, hay que insistir siempre en las medidas de prevención, de control, de lavado de manos, de la protección con la mascarilla, de evitar las concentraciones, garantizar el distanciamiento social. Claro que y esa es una responsabilidad que tenemos las propias personas, los ciudadanos, ¿cierto? Claro y hay que hacer este empate, digamos, entre esa responsabilidad y la responsabilidad que el gobierno tiene y que se vienen implementando. Sin duda. Muchísimas gracias, ministro, por haber conversado con nosotros aquí en 90 Central en vivo, respondiendo a estos temas neurálgicos y urgentes en los cuales probablemente va a reposar el éxito que esperamos tenga su gestión para bien de todos los peruanos. La investigación de las vacunas y también el abastecimiento del oxígeno. Buenas noches al ministro Óscar Ugarte por haber conversado con nosotros. Hay una